Érase una vez un mundo en el que millones de personas llevaban sus vidas con total normalidad. Un mundo globalizado donde el comercio era parte de nuestra vida y los buenos comerciales una forma rutinaria de trasladarnos alrededor del mundo. Un lugar donde el valor de una acción era la primera noticia en la mañana. Pero todo eso se interrumpió inesperadamente hace ya más de 3 meses, cuando un virus apareció y llegó a todo el mundo. Bueno, y todos sabemos cómo terminó esa historia, o bueno, cómo continúa esa historia. La pandemia ha traído como consecuencia un montón de cuestionamientos sobre política exterior, economía y sobre todo manejo de empresas. Es difícil poder cuantificar el daño que ha causado toda esta cuarentena a nivel mundial, pero sin embargo podemos sacar muchas buenas lecciones a futuro de lo que está sucediendo. Una de las preguntas que aparece en todos lados, diarios, medios de comunicación, es acerca de la cadena de pagos. ¿Qué cosa es la cadena de pagos? ¿Y de qué manera puede afectarnos o puede estar teniendo un papel protagónico en toda esta situación? Hola, bienvenidos a Mundo Negocios. Mi nombre es Antonio y si quieres conocer más acerca de la cadena de pagos y sus implicancias en Latinoamérica, quédate ahí. Antes de explicar cualquier cosa tenemos que tener claro un par de cosas. Eso no es una clase de economía, claro está, pero debemos conocer algunos pequeños factores económicos que influyen en la vida de todos. El pilar de la teoría económica es el estudio de dos componentes importantes, la oferta y la demanda, que en realidad no tendrían el mismo impacto en la economía si no fuese por un factor mucho más importante, el intercambio de dinero. El intercambio de dinero es básicamente el engranaje que une estas dos fuerzas de la economía. Como ven, las empresas crean relaciones, como de amigos se tratara. Como todos, amigos permanentes, amigos temporales, amigos por conveniencia, etc. Lo importante aquí es que estas relaciones están marcadas por un punto en común: intercambio de dinero. Verán, una empresa para poder operar y obtener los máximos beneficios necesita de algunas cosas. Por ejemplo, contratar a otras empresas para labores muy específicas. Una empresa de software, una empresa de limpieza, por ejemplo, para poder mantener limpias las oficinas. Contratar profesionales temporales como consultores, auditores, expertos en diferentes disciplinas, entre otros. Y lo más importante, contratar personal capacitado para trabajar en la empresa de forma permanente. Ok, todos estos intercambios de dinero que ocurren constantemente entre empresas, personas, contratistas y demás, se traducen en ventas para cada uno de ellos, y estas ventas a su vez son ingresos. Estos ingresos se utilizan para poder pagar lo que todo el mundo paga diariamente: luz, agua, teléfono, servicios, creando una gran cadena de dependencia. Todos dependemos de todos. Ahora imaginen estas relaciones multiplicadas cientos, quizás miles de veces, relaciones entre empresas y personas, todas ellas conformando una gran telaraña, y actualmente no solo local, sino mundial. Ahora, imaginen que una empresa quebrara. Lo primero que sucedería es que esta empresa tendría que despedir a todo su personal. También muchas empresas que tenían relaciones con esta corporación dejarán de venderle. Todos esos ingresos que tenían permanentemente estos componentes económicos bajarían. Por consecuencia, se reduciría el consumo de todos ellos. Pero eso sería temporal, ya que en algún momento las personas recuperarían sus empleos o se recolocarían en otras compañías y las empresas encontrarían otros clientes a quien venderle. Y esto ocurre muy a menudo. Una empresa sale del juego, algunas son afectadas y en poco tiempo otra toma su lugar. Y los trabajos se reponen y las empresas consiguen un nuevo cliente y el ciclo continúa. Entonces ahora ya entendemos este ciclo de intercambio de dinero constante entre empresas, personas, etcétera, etcétera, que se repite una y otra vez miles de veces. Este círculo de intercambio de dinero constante se llama cadena de pagos. Es simplemente eso. Ahora, ¿qué sucedería si muchas empresas al mismo tiempo detuvieran su cadena de pagos? Pues en resumen, un total colapso. Muchas empresas no podrían seguir operando ni pagar sus obligaciones con otras empresas, inclusive el salario de sus empleados, y ese efecto sería inmediato. A este fenómeno se lo denomina ruptura de la cadena de pagos, y es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Si bien es cierto, el virus no tuvo directamente responsabilidad en
todo lo ocurrido sí lo tuvieron las medidas que los gobiernos tuvieron que tomar, obligatoriamente, claro está, para evitar su propagación. Cuarentenas, cierre de fronteras, cancelación de cualquier reunión social, es decir, cualquier contacto humano fue cortado de raíz para poder evitar el contacto entre seres humanos y el contagio. Pero entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer para evitar que toda la economía se venga abajo? Bueno, gasto público. Verán, existen dos maneras para que un gobierno inyecte dinero en la economía. Una es a través del gasto indirecto. Bueno, me preguntarán, ¿qué cosa es el gasto indirecto? Bueno, todos los gobiernos requieren invertir en su país: educación, infraestructura, mantenimiento de bienes públicos, salud, gasto social, minería, carreteras y un sinfín de etcéteras. En este caso, el gobierno contrata empresas especializadas, privadas, para poder realizar proyectos públicos. Esto, como consecuencia, trae mayores ventas para la industria privada y más puestos de trabajo para los ciudadanos. Ya sé lo que pensarán algunos: Antonio, si estamos en una cuarentena, o hemos estado en una cuarentena, o seguimos en cuarentena, ¿cómo las empresas pueden brindar ese tipo de servicios al gobierno si no se puede ni siquiera salir? Para eso existe otro método que el gobierno tiene para inyectar dinero en la economía, que es el método directo. Bueno, en este caso, el gobierno lo que hace es poner a disposición fondos públicos para el sistema bancario, que a su vez inyectarán dinero a las empresas para que puedan pagar sus obligaciones con empleados, contratistas, etc. Así, inyectando dinero en una empresa, el efecto se multiplicaría cuando estas empiecen a pagar a otras empresas y a sus empleados. Suena muy bien, ¿cierto? Es genial. Pero ¿eso ha tenido un efecto positivo? ¿Han habido buenos resultados? Pues la respuesta corta es no necesariamente. Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, más de 2.7 millones de empresas podrían cerrar en la región latinoamericana. Más de 2.6 millones de ellas son microempresas. Y la pérdida de empleo se estima en más de 8.5 millones de puestos de trabajo, 6.3 millones de los cuales son microempresas. ¡Wow! 2.7 millones de empresas cerrarán este año. ¿Pueden creerlo? 2.7 millones solamente en Latinoamérica, no estamos hablando de todo el mundo. Y 6.5 millones de puestos de trabajo perdidos. Es un número alucinante. O sea, en ningún momento de la historia, a menos que sea el crack del 29, porque en el 2008 se vio unos números similares, ha existido una tremenda hecatombe económica financiera. En el mundo existen tantas pequeñas, micro y medianas empresas como en Latinoamérica para que hayan podido tener ese efecto devastador como lo hemos tenido en nuestra región latinoamericana. Las micro, pequeñas y medianas empresas, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, representan el 61% de las empresas en América Latina, con un promedio remunerativo de 40% del salario de las grandes empresas. Muy por el contrario, en la Unión Europea, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 69% de las empresas, con un promedio de salarios de un 60% de las grandes empresas. Ok, entonces, una primera pista es no existe una diferencia abismal entre la cantidad de empresas de este tamaño que existen en Europa como en Latinoamérica. Pero sí, existe una diferencia sustancial en los ingresos promedio de cada una de estas industrias en los diferentes continentes. Pero eso no es todo. Existe un dato aún más interesante y está relacionado con la productividad relativa interna. Yo creo que muchos me preguntarán qué demonios es la productividad relativa interna. Bueno, se los explico más o menos para que lo entiendan. Digamos que tenemos una empresa grande en una región latinoamericana o donde ustedes quieran, que tiene un 100% de productividad, es decir, produce 100 productos, ¿okay? De lo que sea. Tomamos una empresa más pequeña, puede ser una mediana o microempresa de la misma región, y la comparamos. Digamos que esta empresa más pequeña produce 40 productos relativa a la empresa grande. Eso quiere decir que tendría el 40% de productividad relativa a la empresa más grande, ¿no es así? Ok, esto, en resumen, es la productividad relativa interna. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL,
La productividad relativa interna de empresas de América Latina y la Unión Europea son muy diferentes. En el caso de microempresas, por ejemplo, la productividad relativa interna está alrededor del 6%, contra un 42% de productividad de empresas de la Unión Europea. ¿Se imaginan? 6% de productividad relativa interna. Es un número asombroso, porque eso nos da una gran luz de lo que está sucediendo. Las empresas europeas tienen capacidad para poder soportar muchos de los embates de este tipo de acontecimientos. En cambio, las empresas latinoamericanas no lo tienen. Si no vendes mensual, no tienes ingresos. Si no tienes ingresos, no tienes capacidad para poder pagar absolutamente nada. Y el nivel de acceso que tienen estas empresas latinoamericanas para créditos o líneas de financiamiento son mínimas. Y esto obviamente tiene un gran impacto en los resultados que hemos visto. Lo que podemos concluir es que las empresas latinoamericanas no tienen tanta capacidad de poder esperar tanto tiempo hasta que puedan recibir ayudas gubernamentales para evitar su quiebra. En pocas palabras, el nivel máximo de pérdida superó el punto de no retorno. Eso lo explicaré en un momento. Cuando empezó el confinamiento y las empresas cerraron, se inició un descenso en sus ingresos, que imposibilitó el pago de sus obligaciones. Una empresa con un mayor respaldo financiero podría soportar más tiempo esta situación, pero una empresa más débil no. Una vez que se cruza el punto de no retorno, las deudas acumuladas imposibilitarán su recuperación. Con este gráfico podemos entender todo lo que hemos visto en el video. ¿Y qué básicamente hemos visto? Pues que las empresas en sí no pueden soportar todo tiempo. A medida que una empresa se desespera por tener ingresos o dinero suficiente para poder cubrir sus obligaciones y pagar sus planillas, comienza a endeudarse poco a poco. Llega un momento que el endeudamiento comienza a crecer tanto que los ingresos que puede tener no son suficientes para poder seguir pagando sus obligaciones regulares y para poder pagar la deuda que ha tenido que obtener durante este periodo. Y por default llega un momento en que ese límite se supera y la empresa, por más que venda lo que venda, no va a poder salir de ese hueco. Simplemente quebró. Ahora la pregunta sería, ¿hay alguna forma de poder saber si estamos por ese camino o si podemos hacer algo para evitar caer en ese hueco? La respuesta es sí. Se pueden tener indicadores suficientes como para poder conocer el estado de la empresa y si es que está llegando a ese punto de no retorno. Pero eso lo veremos en un próximo video. Si llegas a este punto del video, muchas gracias por verme. Si te gustó el video, no te olvides darle un like. Puedes suscribirte abajo en la descripción, ahí hay un enlace o algo así. Y si quieres compartirlo con algunos de tus amigos, adelante, que ayudaré mucho al canal. Como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente. Adiós.